Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a este semanario judicial, el resumen de lo más destacado que transcurrió esta semana en el Poder Judicial de la Federación. Soy Lorena Sánchez Cabrera y saludo con gusto a nuestra compañera Eusiris Rostro en interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. La Corte invalidó disposiciones de Oaxaca que imponían multas por escandalizar en la vía pública. La segunda sala atrajo un asunto que le permitiría fijar el alcance de la protección a los animales. Mujeres con discapacidad tienen derecho a decidir si continúan o interrumpen un embarazo, estableció la primera sala. A pesar de la reforma judicial, la Defensoría Pública debe seguir cumpliendo con su función de garantizar el acceso a la justicia. En sus sesiones de esta semana, el Pleno de la Suprema Corte analizó diversos asuntos relacionados con las comunidades indígenas y la renovación de la gubernatura en Oaxaca. Esta semana, el Pleno de la Corte avanzó en el análisis de las acciones de inconstitucionalidad contra disposiciones de la Constitución de Oaxaca, modificada en diciembre del año pasado. Determinó que la disposición impacta de forma específica y diferenciada en los derechos e intereses de comunidades indígenas, por lo que no había obligación de consultarlas. También se pronunció por la validez de que el decreto establezca que la gubernatura electa en 2028 será por un periodo de 2 años para lograr la concurrencia de su renovación con los comicios federales. El jueves, el debate se centró en la reducción de la temporalidad, pues podría ser que para ese periodo fuera electa una mujer. Entonces, la primera vez que gobernara el estado de Oaxaca una mujer sería tan solo por 2 años y no por 6. La ministra ponente, Margarita Ríos Farjat, propuso declarar válida la disposición, pero planteó establecer sugerencias para buscar que en el periodo siguiente se establecieran mecanismos para permitir que una mujer pudiera acceder al cargo. El contexto fáctico en el que se desenvuelva esta reforma sí podría llegar a afectar en algún grado las aspiraciones de las mujeres para gobernar el estado de Oaxaca. Por lo tanto, la versión ajustada que les presento respetuosamente amplía las consideraciones para exhortar a las autoridades oaxaqueñas. Se precisa que, incluso si se estableciera una exigencia de alternancia, las medidas vinculadas por la paridad de género deberían interpretarse de tal manera que se orienten a satisfacer el objetivo de que las mujeres alcancemos la igualdad sustantiva, por lo que no podrían aplicarse de tal manera que limiten sus posibilidades de acceso a algún cargo público. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada, por lo que la ministra ponente retiró el proyecto para presentar una nueva en este apartado. No se puede partir de supuestos hipotéticos para hacer esa recomendación. Por otra parte, al resolver otra acción en contra de diversas disposiciones de leyes de ingresos de municipios de Oaxaca para este año, el Pleno invalidó las multas por escándalos en la vía pública, faltas de respeto a la autoridad o injuriar a personas que asistan a un espectáculo o diversión y por participar en juegos de cualquier índole en la vía pública o generar molestias. Esto por resultar ambiguas e imprecisas. También invalidó la multa a encargados de la guarda o custodia por el tránsito de personas con discapacidad mental, por transgredir el principio de igualdad y no discriminación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Con base en el principio de igualdad y no discriminación, la Corte garantiza que las personas no sean excluidas de su entorno laboral por enfermedad, destacó el máximo tribunal. Esto como parte de la campaña 100 sentencias de la Corte que hacen justicia a personas mexicanas. Recordó el amparo directo en revisión 3708/2016, en el que la segunda sala protegió a una trabajadora sobreviviente de cáncer que fue despedida cuando al regresar a su lugar de trabajo y aplicar para un nuevo puesto, se le detectó una recurrencia de la enfermedad, por lo que fue despedida por falta de probidad y honradez contra la empresa. La Corte señaló que ante un acto discriminatorio con motivo del despido injustificado de una persona con discapacidad, como es en este caso debido al cáncer que padece, los órganos jurisdiccionales están obligados a realizar una motivación reforzada en torno a la decisión.
Por su parte, las salas de la Corte estudiaron asuntos que tienen que ver con la protección a los animales, los requisitos para ingresar al colegio militar, la interrupción del embarazo no consentida en personas con discapacidad y el interés superior de la infancia. Esta semana, la segunda sala de la Corte atrajo un asunto que permitiría establecer estándares de protección a los animales. Esto en relación con la elefanta africana Eli, que vive en un zoológico en la capital del país. De acuerdo con la sala, de realizar el estudio de fondo, se podría detallar el alcance de la protección a los animales establecido en la Constitución de la Ciudad de México, así como los estándares que las autoridades deben utilizar para garantizar el bienestar material, el trato digno y respetuoso a los animales, el fomento a la cultura de cuidado y tutela responsable de cada una de las especies que se encuentren en cautiverio en zoológicos a cargo del gobierno local y de las alcaldías de esta ciudad. En otro asunto, determinó que los aspirantes a estudiar en un plantel militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana no pueden ser rechazados por portar el virus de inmunodeficiencia humana, esto conforme a los derechos de igualdad y no discriminación. Por su parte, la primera sala de la Corte declaró la inconstitucionalidad de la interrupción no consentida del embarazo de mujeres y personas con capacidad de gestar que tienen alguna discapacidad, al revisar el artículo 158, fracción cuarta, última parte del Código Penal de Sinaloa. Consideró que, a la luz del modelo social de discapacidad y de acuerdo con el derecho a decidir, corresponde en exclusiva a las mujeres y personas gestantes con discapacidad decidir sobre su salud sexual y reproductiva, incluida la continuación o interrupción de un embarazo, en igualdad y sin discriminación. Al revisar otro asunto, esta sala resolvió que el Estado debe velar porque las personas menores de edad no sean separadas de sus padres contra su voluntad, a menos que tal separación sea necesaria en atención al interés superior de la infancia. Tal necesidad, destacó, se da si los progenitores son acusados de algún tipo de abuso, pues como parte de la protección de las personas menores de edad, el Estado no solo está obligado a proporcionarles asistencia, sino que además debe tomar las medidas preventivas para asegurar su bienestar. En otro asunto, la sala resolvió que es válido analizar las cláusulas de un contrato de arrendamiento bajo la prohibición de explotación entre personas. Esto, si esas cláusulas violentan la dignidad de la persona abusada. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. En otras noticias, la Defensoría Pública Federal dio a conocer que asesores de la institución brindaron asistencia jurídica a 18 personas migrantes que fueron agredidas el pasado 1 de octubre por elementos del Ejército en el estado de Chiapas. Solicitaron al Ministerio Público que fueran reconocidas como víctimas y se les asegurara la asesoría jurídica por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Además, se gestionó ante las autoridades de migración la entrega de 18 tarjetas de visitantes por razones humanitarias y atención médica a 2 personas lesionadas, quienes después fueron trasladadas al Centro Migratorio Siglo XXI. De las 18 personas, 3 de nacionalidad cubana fueron trasladadas a la Ciudad de México y 15 fueron liberadas con su tarjeta de visitantes por razones humanitarias. La Defensoría Pública no recibió información de 2 personas fallecidas en la agresión, pero ratificó su compromiso de continuar brindando auxilio a los migrantes que lo requieran. Y justamente la titular de la Defensoría Pública, Taisia Cruz Parcero, hizo un llamado a impulsar una ley general que proteja la autonomía de estas instituciones. Las defensorías públicas del país están llamadas a no ceder en la defensa de los principios democráticos que aún conserva nuestra Constitución en un contexto difícil en el que recientemente se aprobó la reforma al Poder Judicial. Así lo señaló la directora del Instituto Federal de Defensoría Pública, Taisia Cruz Parcero, al inaugurar el 24º Encuentro Nacional de Defensorías Públicas. En la difícil coyuntura de estos tiempos, derivada de una reforma judicial que de concretarse afectará de manera grave los cimientos de los poderes judiciales e impactará negativamente en el desempeño independiente y autónomo de las juzgadoras y juzgadores, las defensorías públicas estamos llamadas a no ceder en la defensa de los principios democráticos que aún conserva nuestra Constitución. Resaltó la importancia de impulsar la expedición de una ley general de defensorías públicas que proteja la autonomía de las instituciones que garantizan el acceso a la justicia a personas de escasos recursos.
Desde la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia se reconoció la labor de 5.459 defensoras y defensores públicos que hay en todo el país, sobre todo ante el difícil contexto en el que llevan a cabo su trabajo. Sin embargo, todas y todos somos conscientes de que estamos enfrentando desafíos todavía más importantes, trascendentes, falta de recursos, desigualdades regionales, no muy buenas condiciones laborales, reformas constitucionales y legislativas que al final del día son factores que afectan también una defensa adecuada. Como parte integrante del Foro Jurídico Mexicano, reconozco la labor eficiente de la defensa pública, que es un baluarte imprescindible en el combate a las desigualdades entre las personas. Y cuando hablamos de acceso a la justicia, la garantía y la participación de la persona defensora pública es esencial. Y es básica porque somos, como bien lo indicaba la doctora Venegas, el vehículo mediante el cual vamos a favorecer y posibilitar que estas personas que tienen distintos tipos de limitaciones puedan acceder a una administración de justicia sana. Señalaron como grupos prioritarios a mujeres en prisión preventiva, migrantes e integrantes de pueblos y comunidades indígenas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Vamos a hacer una pausa, pero continuamos con nuevas noticias. Estamos en Semanario Judicial. Al regresar, el Consejo de la Judicatura Federal ordenó reanudar actividades en todos los tribunales y juzgados del país. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con las noticias. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la reanudación de actividades en todos los tribunales y juzgados del país en las mismas condiciones existentes. Ello como consecuencia de la decisión que adoptaron las y los integrantes de la JUFET de poner fin a la suspensión, refrendando el compromiso asumido con dirigentes de las diversas organizaciones de las y los trabajadores de respetar su derecho de manifestarse en las modalidades que no afecten la prestación del servicio de impartición de justicia. Añadió que los acuerdos alcanzados en términos de la circular 21/2024 del pasado 9 de octubre se encuentran en vías de cumplimiento, por lo que todo avance se hará del conocimiento de las personas trabajadoras de manera oportuna. Precisó que en la próxima sesión del Pleno del Consejo se analizará la modificación al artículo 51 bis del Acuerdo General, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del Consejo. No obstante, jueces, juezas, magistrados y magistradas mantienen la suspensión de labores, pues consideran que sus derechos laborales y el Estado de Derecho siguen en riesgo, por lo que rechazaron esta circular del Consejo de la Judicatura que ordena levantar el paro. El magistrado Armando Maitret fue uno de los más de 400 juzgadores federales cuya trayectoria fue decidida mediante una tómbola. A sus 30 años de carrera judicial se les asignó el número non por parte del Senado y con ello se definió la fecha en la que concluirá su cargo, 2025. El magistrado declinó a participar en el proceso de elección por voto popular. Y mi razón central es porque al final de cuentas la carrera judicial, los exámenes de conocimiento, la trayectoria me trajo acá. Y creo que sería una incongruencia de mi parte luchar por una posición por la que yo ya participé y la obtuve y resulté vencedor en un concurso público. Entonces, ¿cómo lo he vivido? Pues como muchos de mis colegas, sentimos tristeza, frustración, pero bueno, las reformas las están echando adelante. Lo que sigue, dijo, es la defensa del Estado de Derecho y por ello
junto a colegas y trabajadores del Poder Judicial de la Federación, manifestaron su rechazo a la circular del Consejo de la Judicatura Federal, que les llama a levantar el paro de labores que cumplió ya 60 días. Si bien el termómetro de la encuesta de Jufet nos llevó a decir por mayoría, una mayoría muy cerrada, permite establecer que hay una intención de regresar, no podemos desconocer los otros factores del movimiento como son los trabajadores. Lamentaron que el Consejo haya determinado que sean los titulares de órganos jurisdiccionales quienes reporten las inasistencias. Recordaron que existe una declaratoria de días inhábiles hasta el 18 de octubre. Vamos a seguir luchando y tenemos una amenaza más encima. El descuento de salarios, una amenaza más de nuestro propio patrón. Ese aviso de días inhábiles no ha sido revocado, ni por los coordinadores ni por el propio Consejo. Por lo tanto, el día de hoy y el día de mañana deben de ser considerados igualmente como días inhábiles. Juezas, jueces, magistrados y magistradas compartieron el ánimo de cómo regresarán cuando esto ocurra a sus órganos jurisdiccionales a impartir justicia, cuando ya se conoce la fecha en la que concluirán su encargo. Pues bueno, a mí me toca, fui el número 120, desgraciadamente le digo nos designaron con número, me toca 2027. Pues nuestro regreso será bastante doloroso por virtud de cómo nos han tratado. Ha sido muy humillante todo este trato, entonces regresamos a trabajar el día que tengamos que hacerlo, seguiremos por el hecho de que pues queremos seguir impartiendo justicia. Tenemos que regresar y dar el servicio de calidad y con el prestigio que hasta ahora tiene el Poder Judicial de la Federación. Las personas son las menos responsables de lo que está pasando, las usuarias, y las usuarias merecen recibir un servicio de calidad. El Poder Judicial está de pie, y nos vamos a callar, y nos vamos a rendir. Y el fin de semana el Senado de la República llevó a cabo el proceso de insaculación mediante tómbola de las plazas de magistrados, magistradas, jueces y juezas de distrito que serán electas mediante voto popular el primer domingo de junio de 2025. De acuerdo con el procedimiento, se eligió a los números impares de las listas que envió el Consejo de la Judicatura Federal para este propósito. En 2025 se elegirán 464 plazas de magistraturas de circuito, de las cuales 144 se encuentran vacantes, y 386 plazas de jueces de distrito, de las cuales 25 están vacantes. En consecuencia, queda integrado el listado que conforma la mitad de los cargos de personas juezas de distrito que serán objeto del proceso electoral extraordinario del año 2025, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan las diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria para su máxima publicidad y remítase a la Secretaría de la Mesa Directiva para los efectos constitucionales. El Senado notificó al Consejo de la Judicatura las listas de cargos que serán votados y solicitó que a partir de esta fecha no procedan cambios de adscripción de las y los magistrados, así como de las y los jueces de distrito que serán electos en 2025. Mientras tanto, las manifestaciones en defensa de la independencia judicial llegaron a Palacio Nacional durante una reunión de la titular del Ejecutivo con empresarios. Trabajadores y personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación se manifestaron en las instalaciones de Palacio Nacional en rechazo a la reforma judicial, mientras la presidenta de México sostenía una reunión con empresarios de México y Estados Unidos. Durante la protesta, los trabajadores, quienes hicieron un llamado a empresarios sobre la importancia de la independencia judicial para garantizar un entorno favorable a las inversiones, fueron dispersados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lanzándoles polvo extintor. ¡No violencia! ¡No violencia! ¡No violencia! ¡No violencia! ¡No violencia! ¡No violencia!
consideren que un país en el que no hay Estado de Derecho no es seguro invertir. Todavía hay tiempo para poder echar atrás esta reforma, para sentarnos y platicar una verdadera reforma integral al sistema de impartición de justicia, pero no esta. Por su parte, la vocera de trabajadores del Poder Judicial, Patricia Aguayo, indicó que la decisión de cesar a personas juzgadoras mediante tómbola para ser sustituidas por juzgadores electos mediante voto popular compromete la capacidad de quienes imparten justicia en el país. Entiendo que el mensaje de Claudia Sheinbaum es calmarlos en el sentido de manifestarles que el Poder Judicial de la Federación y la reforma que se propuso para el cambio de magistrados, ministros y jueces no tiene ningún riesgo para sus inversiones, lo cual nosotros consideramos que es un engaño para los inversionistas. Esta reforma al Poder Judicial de la Federación en donde se pretende imponer a magistrados, ministros y jueces a través de una elección por voto popular es una clara transgresión al Estado de Derecho, a la división de poderes y a la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación. Por eso es tan peligrosa. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. El magistrado de circuito Froilán Muñoz Alvarado consideró que la insaculación que realizó el Senado para seleccionar los cargos de la Judicatura que serán puestos a votación en 2025 es un aspecto más a considerar por el Pleno de la Suprema Corte al resolver la controversia contra el decreto de reforma judicial. En sus redes sociales señaló que se debe entender este hecho como un acto procesal más, al que se tendría que sumar también otro sorteo que realizarían los comités de evaluación para seleccionar a las candidaturas de ministros y ministras de la Suprema Corte, magistraturas del Tribunal Electoral y personas juzgadoras federales. Sin embargo, hoy la última palabra sobre el decreto de reforma judicial lo tiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo tribunal de la República. Por ello, todos creemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y justamente magistrados ven una crisis constitucional derivada del incumplimiento por parte de las autoridades de los amparos concedidos en contra de la reforma judicial. El magistrado Luis Vega Ramírez indicó que la reforma judicial ha generado una profunda crisis constitucional que no solo afecta al Poder Judicial, sino al Estado de Derecho en su conjunto. Ello en un foro sobre independencia judicial organizado por la Fundación Aguirre. Y recordemos que esta crisis se ha profundizado, sobre todo por la falta de cumplimiento a las suspensiones otorgadas en más de 170 amparos promovidos ante jueces de distritos, en los que se ha señalado que la reforma presenta vicios importantes al procedimiento de reforma constitucional. Señaló que esta situación pone en peligro la imparcialidad de los jueces y la capacidad de proteger los derechos constitucionales. Amenaza directamente la independencia judicial. Esta reforma, acompañada hoy por sus leyes secundarias, elimina la carrera judicial, sustituye a los jueces por un sistema de elección popular, politizando así a la judicatura. Por su parte, el magistrado Miguel Bonilla López agregó que ante la crisis de la reforma judicial, las protestas y críticas de actores internacionales reflejan la magnitud del problema y subrayan la necesidad de una reflexión para preservar la autonomía judicial y restaurar el equilibrio de poderes. Pero a partir de la reforma que entró en vigor el 16 de septiembre de 2024, pues las reglas del juego cambian. Se trunca el sistema de carrera judicial. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Y en el semanario judicial de esta semana se publicaron 5 criterios de distintos órganos jurisdiccionales federales, entre ellos 2 de las salas de la Suprema Corte. De la primera sala se publicó una jurisprudencia de rubro: omisión en el dictado de la sentencia de amparo directo, procede el recurso de queja cuando han transcurrido más de 90 días desde que el expediente se encuentra en estado de resolución.
mientras que la segunda sala dio a conocer un criterio de rubro, competencia en materia laboral. Si un tribunal se declara incompetente para conocer de un asunto cuya competencia fue declinada originalmente por un diverso órgano jurisdiccional, no puede enviarlo a un tercer órgano que considere competente, sino que debe remitirlo al tribunal colegiado de circuito que deba decidir el conflicto competencial. De tribunales colegiados se difundieron 3 tesis aisladas que abordan temas relacionados con limitación de pruebas en amparo directo, sobreseimiento en amparo indirecto fuera de audiencia por inexistencia del acto reclamado y sobreseimiento en amparo indirecto fuera de audiencia. El Tribunal Electoral desestimó las impugnaciones que pedían anular la elección de gobernador en Jalisco. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la validez de la elección de gubernatura en Jalisco, en la que resultó vencedor Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano. Esto al confirmar la resolución del Tribunal Electoral de ese estado, que fue impugnada por la candidata Claudia Delgadillo y Morena. No se debe perder de vista que la nulidad de una elección es un acto de enorme relevancia y que debe estar respaldado por pruebas irrefutables. En ese proceso electoral, tal sustento no se presentó. Los promoventes planteaban la nulidad de la elección, pues alegaban que se desestimó la participación de servidores públicos como integrantes de las consejerías distritales en más de la mitad de los distritos electorales. Que en la demanda solo se presentó un listado con los nombres y cargos de diversas personas y se les identifica, dice el promovente, como integrantes de un consejo distrital. Sin embargo, se omitió por parte de los promoventes presentar pruebas que respaldaran sus afirmaciones. Por eso el proyecto es que considera correcta la decisión del tribunal responsable en esta temática. Que la parte actora tampoco presentó pruebas que determinaran el uso de recursos del Estado en favor de Movimiento Ciudadano. De acuerdo con la resolución de la Sala Superior, hubo una revisión profunda del material probatorio para garantizar un estudio completo y acorde con la igualdad de género en el proceso electoral. Que no existe evidencia suficiente para demostrar la existencia de una campaña de violencia política de género contra la candidata del partido actor. Y esto, para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y es así como llegamos al final de este semanario, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este lunes siga la sesión del Pleno de la Suprema Corte, porque en esta ocasión tiene previsto analizar y resolver 2 controversias constitucionales en las que se pide invalidar disposiciones de leyes de ingresos de municipios del estado de Coahuila. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre del equipo que hace posible este espacio, le deseamos que siga disfrutando su fin de semana. Hasta pronto.